de la Nación, pues determinó que es inválida una reforma que le hicieron a la Constitución de Veracruz. Esta reforma, algunos dicen que es la ley Nale, que el Congreso de Veracruz, la mayoría morenista y sus aliados, lo aprobaron al vapor. Algunos ministros dijeron que no, que siguió muy bien el procedimiento. Otros dijeron que no, que sí hubo fallas en el procedimiento. Pero ¿por qué se llama la ley Nale? Porque parece que es una reforma que se hizo, pero así como un traje a la medida para que Rocío Nale pueda ser candidata a la gubernatura de Veracruz para la elección del 2024. A ver, opinión dividida, 8 votos estuvieron a favor de que es inválida esta reforma a tal artículo y 3 estuvieron de acuerdo. La propuesta, ni más ni menos, del ministro Gutiérrez, que ya todos sabemos que ya está, pues ya está, ¿no? Ya estuvo. Es el ministro que llegó con la más mínima experiencia judicial a la chamba. No sabemos por qué le dio ese premio Felipe Calderón cuando la carrera del ministro Gutiérrez había sido el de cobrador. Sí, pues estuvo en el SAT, trabajó en el SAT, digo, él sabe cómo cobrar impuestos, pero no tenía la cualidad ni la capacidad para ser ministro. Bueno, ahí está. Y ayer le tumbaron re feo su dictamen, mi querido Luis. Sí, precisamente él en su proyecto de sentencia proponía que se validara esta reforma al artículo 11 de la Constitución de Veracruz. Para poner en contexto a quienes nos ven y nos escuchan, ¿qué fue lo que se reformó? Bueno, se incluyó en el artículo 11, que es el que regula los requisitos de quienes pueden ser veracruzanos, se incluyó una nueva fracción que a su vez contenía 2 hipótesis, ¿no? Esta fracción decía que podían ser veracruzanos quienes tuvieran hijos veracruzanos, o podían considerarse veracruzanos quienes acreditaran 5 años de residencia efectiva en el estado. O los nacidos, a ver, se te olvidó la primera. Nacidos. No, lo que pasa es que la que se adicionó es esta, la de estas 2 hipótesis. La que ya estaba son veracruzanos los nacidos en el estado, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, okay. El ministro Aguilar, que es uno de los primeros que interviene... A ver, vamos para que quede claro, porque aquí ya nos hicimos un poco de bolas. La Constitución decía que son veracruzanos los que nacieron en Veracruz. La reforma añadía que son veracruzanos quienes tengan hijos veracruzanos o quienes hayan tenido una residencia efectiva de 5 años en Veracruz. Exactamente, exactamente. Eso es lo que adicionaba la reforma. El ministro Aguilar, cuando participa en su intervención, dice que este artículo no podía analizarse desvinculado del artículo 45 de la Constitución del Estado. ¿Qué dice el artículo 45 de la Constitución del Estado? Los requisitos de elegibilidad para ser gobernador de Veracruz. Y el primero de esos requisitos es ser veracruzano. Entonces, de alguna otra manera, indirectamente, este artículo estaba regulando los requisitos para ser gobernador de Veracruz, ¿no? Consideraron los ministros, a resumidas cuentas, que esta hipótesis que se introducía, la de tener hijos veracruzanos, vulneraba lo que dice la Constitución Federal, porque la Constitución Federal dice que para ser gobernador de un estado hay 2 requisitos que son inamovibles desde el punto de vista de la Constitución. Haber nacido en la entidad, o sea, ser mexicano por nacimiento y haber nacido en la entidad, o tener 5 años de residencia efectiva. Entonces, la mayoría de los ministros coincidieron que esta hipótesis adicional que se estaba introduciendo, la de tener hijos veracruzanos, iba en contra de lo que decía la Constitución. Y básicamente, por eso únicamente invalidan la porcioncita que dice con hijos veracruzanos. ¿Y por qué hago mucho énfasis en que esa fue la porción que se invalidó? Porque la otra parte, la de la residencia efectiva, quedó en la reforma. Y eso es relevante. En la Constitución, si está en la Constitución Federal, puede quedar en la Constitución local, ¿no? Pero no estaba en la Constitución local, porque la Constitución local antes preveía como requisito para ser gobernador ser veracruzano y tener 5 años de residencia, ¿no? O sea, te exigía ser veracruzano y aparte que vivieras ahí. Ahorita está metiendo esta nueva hipótesis que es para ser veracruzano también puedes serlo si tienes 5 años de residencia. Bien. A ver, a mí lo de los hijos veracruzanos no le veo ni el porqué ni nada. No hay que olvidar que Rocío Nale es zacatecana, pero ha sido diputada federal por Morena. A partir del año 15 fue diputada federal,
después fue elegida senadora y lleva 7 años ya con residencia en el estado. Algunos dicen que vive en Tabasco, pero vive en Tabasco porque tiene un cargo federal y eso sí no le afecta. Y precisamente por eso llama la atención esta porción que sí se dejó, porque muchos medios encabezaron la nota diciendo la Corte cierra la posibilidad para que Rocío Nale pueda ser candidata a gobernador. Y no es cierto, porque lo que acabas de decir tú es totalmente cierto. Ella ya fue diputada federal, es senadora con licencia por el estado de Veracruz, y la propia Suprema Corte de Justicia Nacional ha determinado que la encomienda de un cargo federal no interrumpe la residencia efectiva. Correcto. Entonces, ella no ha dejado de ser veracruzana, o más bien no ha interrumpido su residencia efectiva. O sea, tiene 7 años de residencia comprobables. Comprobables. Sí. ¿No? Más de los 5 que se pide, ¿no? Luis Miguel. Que así como se decía, esta era la ley Nale, podríamos decir que la discusión en la Corte era la discusión Gutiérrez Luna. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque el gran ganador con la hipótesis de que se le cerraba la puerta a Rocío Nale es el diputado Sergio Gutiérrez Luna, y muchas de las columnas políticas también trataban de ver esto como una pugna entre morenistas. Gutiérrez de Luna, muy cercano a Dan Augusto López, es el que lo destapa en Veracruz, y Rocío Nale, desde hace mucho tiempo muy vinculada a Claudia Sheinbaum, o directamente decir, gente muy cercana al presidente. Claro. Y en este juego de corcholatas es inevitable ver la discusión en la Corte, también como si las corcholatas hubieran sacado chispas con los ministros. O sea que tú estás diciéndonos que el perdedor en esta resolución de la Corte es el secretario de Gobernación y la ganadora es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Como diría un cronista futbolístico, esto no se acaba hasta que se acaba. De acuerdo. Todavía no sabemos quién ganó y quién perdió. Ahora, si yo fuera veracruzano, no me quedaría la menor duda. Entre una y el otro, pues así me iría por la una, porque el otro, el González Luna, újales, ya demostró la ineptitud cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. Nunca respetó la neutralidad que debería mostrar en este cargo, y como presidente todo lo hacía a favor de Morena, violando el reglamento un día sí y al otro también. Marco. Esto es otra evidencia más de lo que siempre ha sucedido en México, el uso de las instituciones para acomodarla a los proyectos políticos, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, los diputados le dan prioridad a un tema que tal vez es el que menos le interesa a los veracruzanos, lo hacen mal, les corrigen el caso, pero es eso, por arriba de todo están el tema del poder político, el proyecto político. Porque después se pusieron a discutir sobre la palabra nativo, ¿no? Que sí, si era nativa o no era nativa Rocío Nale por el hecho de tener hijos veracruzanos. Y no, nativo es, la definición de nativo es muy clara, nacido en un lugar. Ella podemos decir que es nativa de Zacatecas, pero es ciudadana actualmente del estado de Veracruz. Ahí el debate estuvo muy interesante porque el ministro Gutiérrez lo que decía es que en otras entidades se considera nativo a quien es hijo de esa entidad. O sea, por ejemplo, si es un zacatecano, hijo de zacatecanos, y decía, bueno, ¿por qué se opera de hijos a padres y no de padres a hijos, no? ¿Qué señor Gutierritos? ¿Por qué no? Porque no da 2 más 2 igual a 3. ¿Dónde anda Gutierritos, caray? Claro, hay país, en México, si eres hijo de mexicano, te dan la nacionalidad mexicana, pero si por tener hijos mexicanos y vives en Rusia, no te van a decir que eres mexicano porque tienes hijos mexicanos. Oye, Gutierritos como que se debería dedicar otra vez a cobrar impuestos, ¿no? Y otro tema rápido. El único ministro que se atrevió a decirle por su nombre a las cosas fue Saldívar, que durante la sesión dijo, esto es una suerte de fraude a la Constitución. O sea, se está buscando indirectamente hacerle un fraude a la Constitución, ¿no? Lo que decía Marco, es poner al servicio del proyecto político la legislación, ¿no? O la creación o modificación de leyes. Oye, al decir eso a Arturo Saldívar,
¿de qué lado se puso entonces? Sé claro, por favor, no nos hables con evasivas. Saldívar fue de los que votó por la invalidez, ¿no? Y él, por eso puntualizo esa parte, fue el único que lo dijo con todas sus letras. Como lo veíamos desde el inicio, se estaba intentando indirectamente modificar los requisitos de elegibilidad del gobernador, brincándose la Constitución Federal. Él dijo, esto es una suerte de fraude a la Constitución, ¿no? A ver, es que la tontería de los diputados veracruzanos fue poner que había que tener hijos veracruzanos. Era una tontería, con que solamente hubieran añadido la residencia o ser hijo de veracruzano, ya lo hubieran hecho. Sí, sí. Bueno, es que en Veracruz, ya sabemos cómo está Veracruz, ¿verdad, Luis? Es correcto. Vamos a los mensajes, no dices nada, vamos a los mensajes.